Who are you, Paul? Muy buenas, bienvenidos a Nexus 8. Hoy vamos a hablar de la película Old Henry, una película del año 2021 dirigida por Pozzi Ponsirelli y protagonizada por... Tim Blake Nelson. Muy bien, enhorabuena. Y Stephen Dorff. Y Stephen Dorff. Sí, no tiene muchos actores, así que va a ser fácil hoy. Tenemos con nosotros a don Ricardo Ibars. Hola. Muy buenas. Y a don Carlos Martínez. Aquí tenemos a uno de esos actores que casi siempre es un actor secundario y que cuando le dejan ser principal se come la película del todo, vamos, con patatas. Yo recuerdo a este tío en la de hace 3 años, en la de... Bueno, hace 3 años. 3 años anterior a esta, en la de la balada de... ¿Cómo es? ¿Buster Scruggs? O... Sí, Buster Scruggs, sí. Buster Scruggs, sí. Sí, pues el trocito que más me gusta es el de él. Como un tío con tan poca teórica presencia se puede llenar tanto la pantalla, ¿no? Delante de tíos con carisma. O sea, aquí realmente no está más o menos todo el mundo bien. Vamos a hablar un poquito del elenco. Yo he hablado de él, ir sacando los personajes. Sí, quería comentar un poquito más de Tim Blake Nelson. O sea, lo que dices tú, la única referencia que tenía así recordable era la de la balada de la del Scratch estas, no me acuerdo ya ni cómo se llama la película, pero son cortos de 8 minutos memorables, o sea, son absolutamente entretenidos y él tiene un registro absolutamente diferente a lo que vamos a ver ahora. He visto y valoro mucho también como director, porque dirigió La Zona Gris, que es una película del Holocausto que me parece excelente, una película menor además, y me pareció que estaba muy, muy bien realizada, con un planteamiento dentro de que el género del Holocausto está más que manido. Creo que fue un trabajo muy brillante. Y él como actor, efectivamente, se come a todos. O sea, es impresionante. O sea, no tiene... Destaco también, por supuesto, a Stephen Dorff, porque me costó reconocerlo, nada más verlo al principio. Está mucho más hinchado, acostumbrado un poco al rostro que tiene de niñato. Y efectivamente, para mí es curioso que un actor como Stephen Dorff sea reconocible para nosotros por su papel en Blade. O sea, me cuesta hablar de otras películas que haya realizado. Sí. Y en general están todos muy bien. Excelente. Richie. Pues sí. Bueno, yo a Tim Blake Nelson nos recordaba del increíble Hulk, la de Edward Norton, que tiene un papel también pues, un poco tonto, que es el del científico con el que contacta Edward Norton para intentar buscar una cura a su mal. Y bueno, es un papel un poco, pues eso, de secundario, que tampoco permite brillar demasiado. Tiene ese aspecto como enfermizo, ¿no? Me recuerda mucho a este otro tan delgado, el de París, Texas, el que también salía en Alien. ¿Cómo se llama? Bueno, sí. Luego, espera, que lo voy buscando. Sigue. Luego miramos. Pues tiene ese aspecto así delgado, casi enfermizo, y lo que tú dices, ¿no? Es decir, cómo logra transmitir fuerza y presencia. Stephen Dorff, pues lo mismo, yo lo recuerdo, o sea, yo me pegué toda la película. Harry Dean Stanton. Eso, Harry Dean Stanton. Tiene un físico muy particular, que me recuerda mucho al de Harry Dean Stanton. Y de Stephen Dorff, pues yo creo que la última que lo recuerdo es de Blade. Y me pegué toda la película esta diciendo, ¿y a este tío dónde lo he visto? De que lo conocías, ¿no? Sí, me sonaba la cara. Me sonaba la cara un montón, pero no lo ubicaba, y cuando al final vi el reparto, pues entonces dijo, ¡ostras! Entonces, yo lo veo todo como bastante bien hecho, salvo un par de detallitos que son necesarios para que el guión siga, pero que no tienen demasiada base. Y es cuando llegan, cada vez que llegan a la granja, o a las granjas los malos. La primera vez llegan y sin hacer nada, por mucho que vayan, no sé cuántos van, 3, 4, no me acuerdo cuántos van, 3, ¿no? La primera vez. Sí. 3. Llegan allí y fíjate cómo agarra la pistola este que nos mira, no sabemos cuánta gente hay, o sea, van como con un poquito de, no te digo de miedo, simplemente de por si acaso, ¿no? Sin embargo, la siguiente vez que van a una granja, que es a la del cuñado,
van como Pedro por su casa. O sea, está el tío trabajando ahí en un lateral y entran, le sacan el arma y lo atacan sin saber si hay alguien dentro, sin preguntarle nada. Entonces no tiene mucho sentido, claro. O sea, lo lógico sería que quien está granja también hubieran tenido algo de prudencia de saber quién hay y quién deja de haber. Pero directamente, pues mira, le cogen, van a por él y punto. Entonces eso pues no tiene mucho sentido. Y la última vez que aparecen tropocientos y la madre, estamos en lo de siempre. ¿Por qué os ponéis todos uno al lado del otro si está claro que ahora va a haber tiros? Lo de siempre en las películas del oeste. Esta vez ya van a un tiroteo y se ponen uno al lado del otro delante de en fila de la casa. Sí, entonces, es el oeste. Sí, pero da un poquito de rabia porque creo que es lo único que me curgió un poquito en todo el guión. Todo lo demás lo vi como con bastante sentido. La manera de todas las preguntas, las respuestas, las cosas que se dicen unos a otros me parecieron bastante lógicas, salvo estas dos cosillas. Creo que es perdonable. O sea, no, dentro de que hoy en día me irrita absolutamente todo en el cine moderno, creo que es absolutamente perdonable. Sobre todo porque el resto tiene todo sentido en esta película. Me parece que es una demostración de que es muy fácil hacer cine. Realmente. No necesitas ni presupuesto, ni necesitas únicamente un guión decente y una muy buena dirección. Y una o es la demostración de que es muy difícil hacer cine. Claro, si hay tan pocas en las que lo veas, a lo mejor que es más difícil de lo que pasa, de lo que crees. O sea. Sí. Pero si ves, tampoco hay ni una... O sea, una de las cosas que me ha gustado es que ha sido una dirección, por ejemplo, hablando de fotografía, sí, una dirección tranquila. O sea, simplemente necesitas unos planos sencillos, moderados, incluso buscando la belleza en realmente unos parajes que tampoco son excesivamente atrevidos. Son prados, son un poco de bosque, son unas cabañas. Transcurre la película ahí con pocos actores. Si os habéis fijado además que no hay ningún personaje femenino, cosa curiosa, que además ayuda un poco para que la trama no se vea envuelta en cualquier tipo de enredo que te pueda suponer tener una mujer, un romance, algo, etcétera. Claro. Bueno, hay un personaje femenino que no está, pero está de alguna manera presente. Sí. Es la mujer de este pistolero, de este Old Henry, que vemos, casi de lo primero que vemos es su tumba, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es un poco todo la razón de ser de este hombre, ¿no? Del por qué dejó atrás su pasado, por qué no quiere saber nada de la violencia, por qué educa a su hijo como lo educa. Entonces es una presencia que efectivamente no aparece en la película, pero sí que es muy importante, ¿no? La presencia de esa mujer en la vida de los protagonistas. Es muy importante y le da sentido, pero no es ninguna traba para que el guión continúe. Me parece una muy buena lección. No, da sentido un poco pues, a la forma de actuar, ¿no? Y a la relación que el personaje tiene con su cuñado, que es este segundo que vive en la segunda granja que van a visitar, ¿no? Cuando le dice al chico joven que tiene esta relación tan tormentosa con su padre, le dice, tu padre es un buen hombre. Dice, tú hazle caso, ya tendrás tu oportunidad de marcharte. Dice, pero de momento haz caso a tu padre, que es un buen hombre, ¿no? El cuñado sabe todo el pasado de este personaje y, bueno, porque su hermana decidió casarse con él, etcétera. Y, bueno, yo lo del guión que decía Sergio, bueno, sí y no, es decir, ellos van a la primera granja, la de Old Henry, un poco con prevención, van con mucho cuidado, no saben lo que se van a encontrar, sospecha, porque ya cuando lo ven salir, cómo agarra el arma, ya sospechan que este es un pistolero. Además, el personaje que hace Stephen Dorff, pues dice, me suena el nombre, me quiere sonar de algo. Y digamos que van con cuidado y por eso se retiran. Antes de entrar, no saben exactamente también quién puede haber dentro y se retiran. Y a la segunda ya van, dice, a interrogar al vecino. Dice, vamos, que el que vive al lado seguro que sabe algo de este. Y ahí van a saco porque lo van a interrogar y lo van a... Pero ¿cómo saben si aparte del vecino tiene 4 hermanos que viven dentro? Sí, eso es cierto, no pueden entrar 2 personas a por un tío así. Eso es cierto, ¿no? Eso es el fallo del guión, pero bueno. Y lo que tú dices, lo de pues que al final van todos ahí y se colocan todos en fila delante de... Teniendo claro ya que es un pistolero, que es un tío que supuestamente es peligroso, y se lo ponen todo demasiado fácil, ¿no? Es decir, en vez de distribuirse alrededor. Además, cuando hay uno que ha desaparecido,
Cuando hay uno que han enviado y ya no ha vuelto. Ya, no, pero eso lo dice después. Lo que sí que es cierto es que al principio no lo dice. Y luego dice, supongo que este no volvió y que... Bueno, pues lo explica. Que hay una cosa que vosotros sí que sabéis, pero que la gente cuando ve las películas pues no lo sabe así de claro. Que es la imprecisión absoluta que tenían las armas de fuego en el siglo XIX. Claro, sí, por supuesto. O sea, que realmente, hasta que no se estriaron el interior de los cañones de las armas, las balas no iban rectas para nada, y más en una pistola que no tenía recorrido. Entonces, esto que hemos visto toda la vida en las películas del oeste, de que sacan la pistola, disparan y aciertan, eso es imposible. O sea, es que tú disparas a 4 metros y la bala puede irse 2 metros a la izquierda o a la derecha. Tienen que estar bien cerca y... exacto, por eso realmente que con la pistola. Claro, por eso los asesinatos que se conocen, como yo que sé, el de Billy el Niño, o cuando mataron a Lincoln, siempre son a quemarropa para no fallar. Directamente no podías arriesgarte a disparar tan de lejos. Entonces, claro, si tú disparas al centro de una multitud que están todos juntos uno al lado de otro, pues tienes las posibilidades de pegarle a alguno. En fin. Sí. Quería mencionar una cosa antes, es un poco el contexto, contextualizar un poco la época. Habla de que es Oklahoma en 1906, que es un estado muy curioso. Además, es un estado que fue de los últimos en ser colonizados. En 1869 he leído que se abrió. Y además fue de esta forma que hemos visto en películas como El nacimiento de una nación o como hemos visto en La conquista del oeste. Es una carrera de los colonos por alcanzar una tierra. Son esas famosas carreras que vemos de carretas, caballos. Y la verdad es que te lleva a pensar que es una tierra de gente refugiada, de gente que necesita, ya en los albores casi del siglo XX, de gente desplazada, de gente fugitiva, por ejemplo, como puede ser el caso de gente que huye de algo como nuestro protagonista. Que, por cierto, la apariencia física, con la sorpresa que veremos al final, veremos la perfecta elección del personaje, que físicamente es a ver, no lo voy a decir, pero es compatible, mejor, ¿no? Si lo podemos explicar. Mejor que Paul Newman, por ejemplo. Sí. Bueno, es que eso además tiene trampa. Bueno, como realmente la película va de lo que va, pues lo decimos y ya está. Yo, antes de decirlo, os voy a decir que lo había acertado, pero por una cosa, porque soy un friki. Entonces, cuando explica que ha nacido en Nueva York y que ha ido a Indianápolis, creo que es, y de ahí ha pasado, o sea, dice los otros datos de la vida que me quedé con la oreja detrás de la oreja, ¿no? De la mosca detrás de la oreja, y dije, ¿de qué me suena a mí esto? ¿De qué me suena esto? Y cuando iba pasando ya me quedé así y dije, hostias, Billy el Niño, William Bonney, pero que realmente no era William Bonney, que le llamaban así, se llamaba Henry McCarthy, este tío. Ajá. Bueno, el caso es que teóricamente, como era amigo de Pat Garrett, cuando fue a por él, pues no lo mató. Y hay una teoría que lo defiende, y de hecho hay un tío que en Estados Unidos apareció en 1950 diciendo que él era Bill el Niño, que es Brassy Bill Roberts. Y este señor le han hecho incluso estudios de fotografías suyas comparativas con las del Billy the Kid, diciendo que tiene un 93% de coincidencias para que fuera él. Es con lo que juega Arma Joven, ¿no? La segunda parte de Arma Joven, que también acaba Emilio Estevez apareciendo. Sí. Bueno, y la novela de Ramón J. Sender, El bandido adolescente, también juega con esto, porque cuenta que está haciendo una investigación, bueno, y está casi planteado como una especie de investigación periodística de alguien que entrevista a uno muy mayor que dice ser Billy el Niño. Y entonces, y de ahí va contando un poco toda la historia, una novela muy recomendable sobre Billy el Niño, ¿no? Sí, entonces, sí, lo que pasa es que... Eso. Sí, lo que pasa es que con una sola fotografía que había, ahora creo que hay 3, de Billy el Niño, la que había era el ferrotipo famoso que está con el rifle agarrado, sí, que es mítico. De la que viene lo de que era zurdo, porque teóricamente lleva la pistolera en el lado izquierdo. Pero luego se dieron cuenta que el cargador del Winchester que lleva en la mano estaba en el otro lado, no podía estar ahí. Entonces eso era un negativo en realidad. Luego de zurdo no tenía nada, así que la película de Paul Newman directamente desaparece. Y luego en el año 2015 encontraron otra fotografía que es cuando, bueno, de la época de las guerras de Lincoln, que es cuando lo contrataron a él con los reguladores y todo eso.
pues de aquella época, y sale con la banda. Se sabe que es él que está jugando a cricket delante de una granja, porque se casó no sé quién y salen los dos de la boda y salen los demás de su cuadrilla. Y claro, entre unos y otros la han dado por buena y costó $2 la foto en un baratillo no sé dónde y es considerado que vale 5 millones ahora de dólares. Y hay una tercera que esa está en discusión, que es, bueno, sale una cuadrilla de vaqueros y teóricamente sale Billy el niño detrás y Pat Garrett en un lateral. Pero bueno, esa no estaba muy claro. Sea como fuere, coger esas fotos y de ahí hacer una comparativa con este señor del año 1950, cuanto menos es arriesgado, porque la foto original, que es la que se le ve más de cerca, está súper desdibujado. ¿Qué podría ser? Bueno, kilosa, ¿no? Pero no, vamos, no lo veo ni, no sé, por las cosas que contaba parece que sí, pero por otro lado ves a veces comparativas y tal y dices, pues es que no, entonces se queda un poco como en duda. Al final es la excusa para que lo que dices lo ponen en 1906 en Oklahoma, que era un estado que, como dices también, era un estado al que, como fue de los últimos que se colonizó, de hecho era como una especie de salto a México, por decirlo de alguna manera. La gente huía a ese estado y si le iba todavía peor, pues se iban del país. No sé si lo dicen también en la película, ¿no hay un momento que dicen algo de México? ¿No es en esta? Sí, a mí me suena que sí, que había ido y había vuelto de México. No lo sé, no sé. Bueno, el caso es eso, que el caso es que este tío es el Henry es nada menos que el Bonnie, que Billy the Kid. Y ahí entra lo que dices, si coges realmente esa foto, ahí puede ser una evolución perfecta este tío, este actor de aquella foto. Sí. Me parece increíble cómo lo hace de bien el tío, conforme ya vas viendo todo el rato la actitud, pero eso de que ya se vaya acercando poco a poco al final y cuando ya se ha descubierto la tostada, salga al porche y ya le veas la postura y dices, qué capullo, o sea, es que ya que solo hay una foto, pues la manera en la que pone la cadera, a la que tiene el revólver colgado, cómo sale, la manera que se pone la postura corporal, dices, joder, macho, lo está clavando y solo tiene una foto para utilizar la referencia. Me parece fantástico. No obstante, la primera vez que sale al porche, cuando recibe a los visitantes, la postura amenazante que tiene de no dejarse amilanar por los recién llegados, me parece un papel muy contenido, pero que es muy efectivo. Además, tiene la curiosidad de que tiene una especie de tic en el ojo, está como medio cerrado, que da un aspecto curioso, pero es un momento de tensión que a mí me resulta, porque no sabes exactamente todavía no sabes si son sheriffs, si están buscando a un fugitivo, a un sheriff realmente. Entonces todavía no sabes si es el bueno, el malo, no. Pero él aparece. Sigue. No, él aparece ya como un tipo duro, realmente. Un tipo vivido. Bueno, eso yo creo que se ve desde el principio. O sea, incluso cuando habla con el hijo ya en la granja, la manera en la que le habla, la seguridad con la que dice y hace las cosas. A mí lo del porche que dices, lo que me encantó es cómo con las posturas que va poniendo él, va creciendo esa tensión que dices. O sea, va poniéndose de medio lado poquito a poco para ocultar masa corporal, para ponerte de medio lado para lo que decíamos antes, para dar menos espacio para el blanco, por si acaso, ¿no? Que es algo así como decir, cuanto más me pongo así, antes tendréis que salir de aquí escopeteados porque la voy a liar, ¿no? Y realmente sí, está muy bien. Sí, además, sobre todo, viniendo de Tim Blake Nelson, es un tipo que creo que tiene una estatura corta, que además estuve revisionando la de la balada esta de Scruggs, que es un don nadie, es un tirillas realmente. Y es increíble la capacidad que tiene para aguantar la presión de tres desconocidos armados. Y efectivamente, como corporalmente va aguantando, digamos, esa presión de los visitantes. Es que además es un tío que siempre lo cogen para hacer papeles de secundario y además del típico, pues yo qué sé, ayudante de abogado o de juez o cosas de policía que sale detrás y no pinta gran cosa. O sea que ya él tiene un tipo de físico que lo encasillan ahí. Sí. Y en estas dos películas, pues mira, ha tenido suerte y lo ha podido demostrar. Sí, es el típico matado, ¿no? Incluso por eso la que he dicho antes de Increíble Hulk también, ¿no? De científico así un poco chiflado, que pues eso. Pero bueno, está muy bien el guión porque ya te va dando, como lo dice Sergio, desde el principio ya vas viendo que este no es lo que aparenta, ¿no? Es decir, desde las primeras esas conversaciones que tiene con su hijo,
lo que le dice el cuñado al sobrino, le dice, oh, haz caso a tu padre que él sabe. La forma en cómo actúa cuando encuentra al herido, ¿no? La primera vez. Primero no sé qué implica, dice, no, dice, pero luego ya ve el dinero, ve el otro, cambia de opinión, vuelve, y ya solo la forma en que se hace cargo del otro, cómo borra las huellas. Dices, uy, este tío sabe, ¿no? Cómo se oculta para escuchar a los que vienen detrás y sabe esconderse bien para que no lo encuentren. Ya te va dando pistas de que hay algo más, ¿no? En detalles que, pues, el hijo cuando encuentra la caja donde el padre guarda todos esos recortes, guarda la pistola, guarda todos los elementos de su pasado. Entonces, en ese sentido, el guión ya te va dando pistas de que este personaje oculta un pasado que puede ser peligroso. Y bueno, además es que es una película que bebe, yo creo que bebe sobre todo de dos referentes que ya te van preparando para lo que va a pasar. Un referente es Perros de paja, de Peckinpah, ¿no? Que es un poco el personaje que se refugia en esa casa, que vienen unos que lo quieren matar y quieren sacarlo fuera, y los de la casa se niegan a entregarlo y se va a desatar ahí la violencia. También hay un personaje que es aparentemente débil, en Perros de paja está Dustin Hoffman, que es, pues eso, un Mindundi, un personaje con un poco poderío físico y que al final se convierte casi en una bestia de matar. Y luego el otro referente muy claro es Sin Perdón. Sí, ¿no? Por supuesto. Sin Perdón está ahí desde el principio. Es el pistolero que vive retirado, alejado de su pasado, en una granja. Este Old Henry incluso cría cerdos, al igual que lo hace el personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón. Y la forma en que va creciendo el personaje hasta el final, ¿no? Que se convierte ya cuando sale en pistolero, es un poco muy similar a cómo crece el personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón. Solo que Clint Eastwood lo hace a medida que va bebiendo y vuelve a coger la botella y va bebiendo, y cómo lo vemos que va creciendo y vuelve a ser el mismo hasta que se convierte en ese ser, pues, peligroso, ¿no? Una máquina de matar. En esa máquina de matar, en el caso de Chris, porque le han matado a su mejor amigo. No debiste decorar el salón con el cadáver de mi amigo, que le dice al sheriff. Sí. Y aquí, pues bueno, pues todo se dispara, o sea, se estalla cuando matan al cuñado. Que es amigo también suyo, ¿no? Sí, la verdad es que Sin Perdón fue un pistoletazo para el western moderno. Parece un poco que anunciaba el final del western. Yo me acuerdo que creo que fui a verla con vosotros al cine. Me daba la sensación como que había acabado ya una época, como que un género había sido ya liquidado. Pero realmente me parece muy interesante los westerns que se han hecho a partir. Son muy pocos. A mí me gustaría recordar la del asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que me parece. Tom Ford es. Sí. Robert Ford. Yo creo que es Robert Ford. Sí. Que me parece una excelente película también. Es un poco también, no deja de ser el tono amargo, triste de lo que realmente es lo que es el oeste americano, o el medio oeste, por decirlo también de una forma. Que se aleja evidentemente de todo lo que es el western clásico, pero me parece muy interesante. Realmente es una forma de vivir también el oeste, que es más se acerca mucho más a la realidad. Es un poquito también la idea que nos da cuando vemos las fotos o los daguerrotipos de todos estos antiguos mitos del oeste. Se acercan mucho más a este tipo de personajes que no a lo que hemos vivido. Lo que pasa es que, o sea, tienes razón en todo, pero se echa en falta que existan las dos cosas. O sea, cuando ves los westerns anteriores, los clásicos, los de tanto colorido, obviamente son ciencia ficción. Sí. Ni fueron así las cosas, ni van tan bonitos, ni tan pulcros, ni nada de eso. Pero son geniales esas películas. Lo que quiero decir es que me da la sensación que el público moderno no quiere eso. O sea, el público le pone pone el público moderno, de momento todavía no se ha demostrado que quieran ningún tipo de western. Porque si lo quisiesen, estas películas tendrían éxito. Y no lo tienen. A ver, el único que hace una cosa intermedia, o que lo hagas que prácticamente no ha hecho nada, pero bueno, es el Open Range de Kevin Costner, porque Kevin Costner, como es más clasicón, coge ya también un poco más la seriedad de los tiempos modernos, pero la película sigue oliendo muchísimo antigua. Sin embargo, todo lo que ha sido la escuela de Sin Perdón es una tristeza. Madre mía, ¿cómo se llama la de Fugitivos? Y ahora no me acuerdo. La que os dije de Christian Bale, que también es de hace poco. Sí,
Joder. El tren de... No, que va, es una palabra No, solo. esa no. No, espérate. Da igual, el caso es que es la cosa más triste también del mundo, que o sea, es muy buena película, muy bien hecha, pero madre mía, qué tristeza. La de Deuda de Sangre que hizo Tommy Lee Jones también es buena película, pero qué tristeza de película, qué depresión. Esta, por ejemplo, siendo que es realista, no te causa esa tristeza ni esa... Pues eso, vale, la vida era así, pero joder, la película se hace dinámica y es entretenida. No estás pensando, joder, qué tristeza de situación, ¿no? Sí. De hecho, yo toda la escena final del tiroteo he disfrutado como un enano. Me ha encantado la manera de disparar de él saliendo detrás de los árboles, Sí. sacando el cuerpo y soltando la bala. Sí. Que eso es muy realista, eso sí que es lo que decíamos antes, porque lo de apuntar era un poco, pues mira, a la buena de Dios. Pero lo de solo sacar un poco el cuerpo, soltar la bala y volver a meterse para atrás. No es la tontería de sacar todo el cuerpo para apuntar, que es absurdo, que la bala vaya donde le dé la gana. Entonces, por ejemplo, todo eso y ese tipo de coreografía casi de baile que hace para esquivar y tal, y que aún así le pegan 2 tiros, pero me ha encantado. O sea, entonces, siendo toda esa ambientación de western moderno, es una película que resulta entretenida, no estás pensando qué tristeza de película, que para mí ese es el fallo del western actual, que utilizan demasiado la tristeza de la época intentando sacar la realidad como en contra de todo lo que se filmó hace años, porque entonces era como que aquello no era verdad, y vale, no era verdad, pero tampoco hace falta que cada vez que ves una película de oeste cojas una depresión. Exactamente, sí. Cierto, puede ser. Sí, no, y es que tiene muchos elementos, ¿no? Además, todo el tiroteo final es muy realista, es decir, el tipo no se va ahí en plan... No, si hace falta esconderse debajo de la casa para pegarle un tiro a uno, pues esconde uno debajo de la casa y cuando pasa por delante le pega el tiro sin más. O sea, ahí van a lo que van, a sobrevivir y a matar. Y bueno, es que tiene muchos elementos pues muy interesantes. De toda esa relación entre el padre y el hijo está muy bien tratada en la película, ¿no? Es decir, porque el hijo quiere aprender a disparar y dice, oye, pues si todos saben disparar menos yo. Y tiene esa mística del oeste imbuida dentro de él, que por eso va a disparar en secreto al bosque, a dispararle a las latas y a las botellas. Y el padre que sabe lo que es realmente y lo que supone todo eso y lo que supone matar a un hombre. No quiere que su hijo se acerque a un arma ni de lejos. Y todo eso está tratado muy bien en la película. Y lo del prisionero que tienen, el suspense con el prisionero que tienen en casa, que nunca sabe si es realmente bueno, si es malo. Está el flashback al principio. Al principio, cuando tiene el primer flashback ese que es como un sueño, el herido, cuando la granja ardiendo. Cuando era niño. Y yo digo, ¿y esto a qué viene ahora? ¿Esto qué pinta? Claro, luego tiene todo su sentido. Está muy bien, ¿no? Y el momento que a mí me gusta mucho, porque es un momento muy bueno de guión. Me encantan las películas cuando se pone un personaje a contar una historia. Y si lo hacen bien, queda muy bien. Tenemos el ejemplo en Tiburón, cuando están nuestros reunidos en una mesa y se ponen a contar la historia, ¿no? El personaje de Robert Shaw de Indianapolis. Y aquí, que no quieres que acabe ese trocito, ¿verdad? Claro. No. Porque está muy bien cuando está bien, se rueda bien, es muy interesante. Y aquí está el momento en que este prisionero le empieza a contar la historia de cuando él conocía a Billy el niño y cómo sucedió todo y cuando lo vio. Y está muy bien ese trozo. Y es un trozo que están en una mesa y el uno simplemente le está contando al otro la historia. Pues a mí eso me parece también que es un buen momento de la película. Porque es lo que decíamos, que no hace falta tampoco grandes alardes para hacer una buena película. No es fácil. Hay un crítico de cine que es Miguel Juan Payán que dice que se puede hacer una película de ciencia ficción simplemente con 2 tíos sentados enfrente de una mesa. Y puedes hacer una película de ciencia ficción sin necesidad de efectos especiales ni nada. Ahora, ¿es fácil? No. Hay que saber, hay que ser ingenioso y esta película es lo que demuestra. Es decir, pues se puede hacer un buen western con muy pocos elementos, con una única localización en una granja, sacando partido de esos 4 paisajes que tienes alrededor, que es el bosque, el paisaje que se ve en la granja desde lo alto, que está como en un valle y poco más, y luego sabiendo coreografiar bien la acción.
y no te hace falta más. Sí, pero si te fijas es sencillo, pero los paisajes están muy bien elegidos. Además, incluso la época es una época otoñal, es una época que te ayuda un poco a aceptar el declive del personaje. Claro, está en consonancia, sí. Y está en consonancia absoluta lo que tú comentas. Entonces, sí que es verdad que demuestra que el presupuesto es una cosa que queda en segundo plano cuando se tiene buena mano para una dirección y cuando hay un guión. Pero por eso es un poco lo que estaba valorando antes, que en el fondo es muy simple hacer algo bueno. O sea, ya no te digo que sea fácil, pero simple como mínimo. Exactamente. Claro. Y esta es la demostración. Bueno, esto ya es una cuestión personal mía con el mundo de la música, pero yo te puedo decir que cuando estás grabando una canción en estudio, tiendes a grabar 40.000 cosas, a meter 300.000 pistas con arreglos de todo tipo. Sabes perfectamente que lo mejor es que haya lo mínimo, pero se tiende a hinchar, y al final se trata de todo lo contrario, de quitar y dejar lo que funciona. Pero claro, te estoy hablando de una puñetera canción. En una película tiene que ser complicadísimo. O sea, el crear algo sencillo y que funcione es muy difícil. Es muy difícil. Es difícil, sí. Sí. ¿Qué os iba a decir? De esto de un poco entroncando con lo que has dicho antes, Carlos, de lo de Sin Perdón y este tipo de películas que llevamos ya 30 años viendo dentro del mundo del western. Efectivamente. Pues que estos tonos, lo mismo, ¿no? O sea, hay otras épocas del año, ¿no? Pues siempre tienen que coger el otoño o el invierno. Que a mí me encantan, porque quedan muy bien para este tipo de historias. Pero es verdad que siempre cuentan hay un pequeño en esas matiz que épocas. quería destacar. Es un otoño agradable, es un otoño suave, es un otoño, no es un otoño... Sí, pero eso hay que saber hacerlo, quiero decir. Uno, la elección de los paisajes. Dos, obviamente, la tonalidad de las cámaras, porque aunque es otoñal, se ve todo bien. No tienden a oscurecer las cosas, se ve todo de una manera clara. Luego, una cosa que a mí me gusta mucho, pero que es muy del género, que es que la música se base, siempre tiene temas hechos con cello. Estás viendo ese tipo de paisajes y el cello grave, y siempre le da como una... Le da un empaque especial que hace que resulte más romántico dentro de esa estética. Y luego, pues un poco, eso ya es todo. Es la estética de unas cosas, de los otros y de los personajes. Pero ahí está el equilibrio entre hacerlo bonito y agradable o hacerlo triste. Y en este caso creo que es agradable. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo no creo que haya tantos westerns en invierno. Bueno, hay muchos en otoño, pero en a mí me gustan mucho los westerns nevados, con nieve. Y no hay tantos, creo. Los Odiosos 8, por ejemplo. Los Odiosos 8, el Gran Silencio de Sergio Corbucci y los 4 del Apocalipsis, me parece que es de Lucio Fulci, pero pocos hay y queda muy bien. Y las de Jim Stewart, de Tierras Lejanas, Horizontes Lejanos, que acababan siempre por ahí arriba, por Alaska. Sí, esas están bien. Y eso, de lo que has dicho de que sean en invierno. Sí que son en invierno. Lo que pasa es que en las grandes planicies estas, a ver, obviamente hay meses nevados, pero este tipo de paisajes así secos son el invierno de las grandes llanuras también en Estados Unidos. O sea, hay zonas que están nevadas y otras que no. Te lo digo porque antes del Sin Perdón hay algunas películas que llevan indicando el camino, por decirlo de alguna manera. Hay una película bastante desconocida que a mí me gusta mucho, que es Tom Horn, de 1980, de Steve McQueen. Steve McQueen. Que, bueno, prácticamente la dirigió él, aunque no está puesto, pero él fue expulsando a todos los directores. Esa película es en invierno. Es en invierno y sí sale un poco la nieve así de fondo en alguna montaña, pero lo que ves es este tipo de paisajes. Esa fue de las primeras películas que iba haciendo una especie de predecesión de este tipo de western más realista. Y bueno, eso es lo que hay. ¿Opinamos un poco en general o hay alguna cosa que queráis añadir? No, simplemente pues eso, que es una película, a pesar de ser eso, un western crepuscular, no es triste en absoluto, ¿no? Es decir, y al final incluso es optimista, ¿no? Al final el personaje de Dolph Henry acaba donde él quería acabar, que es al lado de su mujer, de alguna manera, y el hijo sale a descubrir un mundo animado incluso por su padre, ¿no? Suponemos que se lleva el dinero
que se ha quedado ahí en la cabaña y lo que él quería era un poco salir de ese mundo, ir a descubrir nuevos horizontes y acaba un poco de esa forma un poco pues optimista y a mí me gusta mucho el final también, o sea, acabas con buena sensación. Si os fijáis, el plano final también es un poco clásico, ¿no? Se va con una especie de luz atardecer, la música suena más orquestal de lo que ha sonado durante toda la película y sí que te recuerda un poco esos típicos finales clásicos, crepusculares, optimistas de la época dorada del oeste. De John Ford. Luego hay planos muy bonitos que me gustaría destacar porque me fijé que me gusta mucho cómo juega Dos, especialmente con el marco de la puerta. Que trabaja muy inteligentemente la cámara y dices, jo, qué portento de belleza. Centauros del desierto. Centauros del desierto, claro, eso sí. Es muy fordiano. Muy fordiano, efectivamente. Y no lo sé, o sea, es que es una película que también lo que hay que destacar es que es auténticamente disfrutable. O sea, es que es muy entretenida. Yo venía un poco con el problema de que habéis comentado de que tarda un poco en arrancar, pero no, o sea, me pareció absolutamente entretenida desde el principio. Creo que no sobra casi nada, y eso sí que es un tipo de cine que no se hace ahora. Eso sí que hay que reconocerlo. Y esas cosas las digo para que os gusten más. Sí, nos gustan más. digo las cosas malas para que os lo esperéis malo y así os gusta más. No, y ya a mí no me pareció que fuera lento al principio. Lo que sí que es cierto es va más, realmente va más, pero es porque eso es el ritmo perfecto de una película. Y ya empieza con un buen ritmo, pero luego va cogiendo pastrote. En gradación. Y además es que eso es una demostración de que para hacer un buen western y un composo y con un buen guión y personajes realmente pues desarrollados, no tienes que pegarte 2 horas y media para hacer. Pero no en los westerns, en cualquier historia. En cualquier historia. ¿no? Una película tiene que durar lo que te pide la historia. Exactamente, sí. Si son 4 horas, pues serán 4, pero no suele ser necesario, por Dios. Oppenheimer. No tiene nada que ver, pero la nueva versión que va a hacer Napoleón de Ridley Scott. Esa tendrá que durar 10 horas, ¿no? Porque si no. Es una película que por lógica tiene que durar 15 horas. Creo que la van a dejar en 2 horas y cuarto. Pero como está cabrón, igual en 1 hora y media no sé, están dando el mundo del cine ahora mismo. Si al señor Scott le sale la vena buena, pues será una película buena. No, yo tengo por ahí la versión en DVD del Napoleón de Abel Gance, que parece que es lo que quiere rodar, y también no sé si dura 5 o 6 horas, y solo te cuenta la juventud, o sea, ni siquiera Sí. Es un proyecto ni siquiera llega a los grandes momentos de Napoleón, o sea, demasiado largo. Efectivamente. Volviendo a la película, a mí lo que... Esto ya es una cuestión personal, pero hubiera preferido que no lo matasen al final. Después de sobrevivir a todo eso, joder, que llega ahí con las 2 balas, que incluso te has alegrado de que digo, hostia, te reviven al mito para que te lo maten en la siguiente escena, ¿no? Pues bueno, yo no lo habría matado, ¿qué quieres que te diga? No. Lo que sí que es cierto que si no muere, el tono crepuscular no es tan obvio. Quiero decir, el tono crepuscular tiene que haber eso, el paso de una época a otra, ¿no? Y si el que es la vida del pasado no muere, pues no hay transición. Sí. Hombre, no deja de ser ajustar cuentas con su destino, es decir, él se salvó cuando tenía que haber muerto, cuando Pat Garrett, digamos que no lo mata, y al final muere y de una forma un poco absurda, porque tiene el fallo cuando al otro le quita el tatuaje como que pertenece a la banda y directamente coge y se lo carga. Y digamos que es por fin ha encontrado pues eso, su destino, esa muerte postergada que logró evitar, pues al final le ha ido a buscar. Y que lo tenían que haber dejado vivo, coño. Y claro, y encima llega el otro y dice, voy a ser el hombre que mató a Billy el niño, y coge el hijo y se lo carga. O sea, para mí ese también me parece perfecto, ¿no? Y coge el hijo y mata cuando tiene que matar al final al desgraciado este. Pues sí. No deja de ser una película de redención, que es lo que realmente está buscando desde el principio. Claro. Es una persona amargada que lleva un peso muy fuerte, entiendo, y que ese carácter amargo, triste, que no le permite apenas subsistir, supongo que es el final más apropiado. Sí, y lo que dices tú es el cambio de una época. Ten en cuenta que el hijo es una persona que va a vivir, pues no sé, la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial incluso llegará.
sea, no tiene absolutamente nada que ver. Si lo llegas a ver, no sé si se queda vivo el chaval. Sí. Sí, eso sí. No, mal siglo XX. Claro, y el detalle de que el hijo lo entierra, pues eso, al lado de la mujer, ¿no? De Entonces, la madre, sí. Qué claro, bonito. Eso es bonito. Bueno, ¿la dejamos aquí? Perfecto. Sí. Si no hay nada Perfecto. más, nada, ¿no? Ya Sí. está. Nada. Pues venga, adiós. Pues Nos muy vemos bien, en otra un película, placer. chatos. Hasta la próxima película. Vale. Me, I'm a partner